Somos rebeldes. Con los auspicios de la oficina del diputado Juan Uvieres. Cada día en el aire. Rebelde. Muy buenos días a toda nuestra amable audiencia de estos espacios rebeldes que se transmite de lunes a viernes en horario de 11 a 12 del mediodía. Hoy una programación sumamente especial. Independientemente del duelo, la información que transmitimos en el día de ayer por la muerte del hijo de Pedro Correas, hoy ustedes notarán la ausencia física de Socorro Monegro, de Divino Castillo, porque están acompañando en esta última partida al compañero Pedro, en este caso, para darle cristiana sepultura al cadáver de quien en vida se llamó Pedrito, hijo de Pedro Correa, un amigo nuestro en vida. Pero nos acompaña en esta mañana del día de hoy una figura que ustedes conocen, que comparte con ustedes los jueves, los viernes, los lunes, los martes, como hoy, que está conmigo acompañándome, Juan Dionisio Rodríguez de Tituyos, mi hermano y amigo. Yo soy el emergente del... Es el guía mentor del movimiento rebelde, el partido que va a ocupar en las próximas elecciones. Yo estoy diciendo eso, Juan Dionisio, y yo no quiero estar equivocado. A través de darle las gracias a todas las personas que nos respaldaron con su firma, yo estoy seguro que después de reconocer el movimiento como partido, también nos van a dar el apoyo a través del voto en las urnas. O sea, yo tengo ese criterio. En la República Dominicana hay un vacío político, cualquier cosa puede pasar. El PLD ha logrado dividir la oposición. Si aquí se arma un gran frente opositor y el movimiento rebelde tiene esa característica, entonces el movimiento rebelde de hecho es un partido que nació grande, porque recolectar 365,000 firmas, eso es casi prácticamente el 5% de la población votante de este país, ya hace que un partido, como una vez reconocido, sea un partido mayoritario, porque el parámetro para un partido mayoritario aquí es la obtención del 5% de los votos. Pero haciendo una comparación, Juan Dionisio, y este es un programa especial, vuelvo a repetir, el que nosotros hayamos adquirido 365,000 voluntades, como le expresó Juan el pasado 3 de noviembre en el Palacio de los Deportes, no significa necesariamente que esas 365,000 voluntades, o sea, 365,000 firmas, sean simpatizantes directos del movimiento. Pueden ser personas que quieran que se reconozca el movimiento por el vacío político que usted dice que hay, y que real y efectivamente venga este movimiento a llenar las necesidades políticas que demanda la sociedad dominicana. Ya, de hecho, es posible, no, claro, no va a ser así, eso no es tan matemático, eso no es tan exacto, pero puede suceder que sean más, suceder que sean menos. De todas maneras, el hecho es que es un hecho histórico y un hecho que no tiene precedente de que un partido para su reconocimiento deposite 365,000 firmas. Eso no ha existido en la historia de los partidos políticos desde la formación de la República. Ningún partido había tenido tantas voluntades, había despertado tanto interés para su reconocimiento. Fíjate que el expediente no se ha depositado en la Junta Central Electoral y ya la gente cree que el movimiento rebelde está reconocido. Okay. ¿Por qué? Porque despertó un interés ese hecho de 365,000 firmas después de presentarle en un acto tan concurrido como el celebrado el día 3 de noviembre, da una imagen de que esta es una organización que nace con fines claro y preciso de convertirse en una mayoría política en la República Dominicana. Y eso es posible de que el movimiento rebelde se pueda convertir en una mayoría política en la República Dominicana o pueda convertirse en un partido que pueda disputar el poder a cualquier otra organización en la República Dominicana. Aunque aquí lo que va, y es lo que nosotros estamos promoviendo desde el movimiento rebelde, desde el Frente Amplio, es un gran frente opositor que pueda parar un poco lo que el Partido de la Liberación Dominicana ha logrado con el erario público, con su inteligencia obviamente, pero
fundamentalmente con el dinero del pueblo, ha logrado una concentración hegemónica del poder, pero además procura también dirigir todas las organizaciones de base de la sociedad a compra de prebenda, a compra de sacar del país a toda la oposición o reducir a lo mínimo la oposición. Pero noto el frente opositor, Juan Dionisio, y aunque usted es de los panelistas de este espacio, ahora yo estoy haciendo preguntas que creo que son del interés de la gran audiencia que nos ve día tras día, este es su espacio Rebeldes. Creo que está como lento, como que está muy tímido el frente opositor, porque frente opositor y muy poca oposición tiene esta gestión que encabeza Danilo Medina. ¿Podría el frente opositor encaminarse en los próximos días, a partir del próximo año, a depositar una querella para demandar castigo a los corruptos del gobierno pasado? Mira, uno de los temas que yo venía a tratar en el día de hoy es la presencia de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está visitando la República Dominicana a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 168. Obviamente la sentencia 168 logró sacar de contexto, o logró sacar la lucha contra la corrupción, sobre todo contra Leonel Fernández y Félix Bautista. Es decir, que esta sentencia está acaparando toda la atención, precisamente como una estrategia que nosotros pretendemos del PLD, para borrar un poco esa lucha ascendente contra la corrupción que existía o que existe en la República Dominicana, que implementó el gobierno de Leonel Fernández en sus últimos 12 años. Es decir, fíjate que ahora estamos concentrados en el problema que se ha querido confundir, el problema migratorio con el problema de la desnacionalización. Y ese problema de esa sentencia ha opacado la lucha contra la corrupción en la República Dominicana. Eso fue, el PLD buscó varias estrategia del PLD. Buscó varios medios, buscó varias formas de sacar del escenario público la lucha contra Leonel Fernández como uno de los gobernantes más corruptos que ha tenido la historia de la República Dominicana, y todos estos juicios y todos estos sometimientos, y no había podido sacar de plano ese tema. Sin embargo, con la sentencia del Tribunal Constitucional, ese tema fue relegado a un segundo plano. Y hoy lo que estamos discutiendo es el problema migratorio en la República Dominicana, el problema de la desnacionalización en la República Dominicana, que eso es lo que viene a verificar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de sus 7 miembros hay 6 en la República Dominicana. Ayer recibieron ya un... Sí, pero no es que ellos vienen a intervenir, no, porque nosotros estamos en desacuerdo de que en las intervenciones de los estados. Lo que pasa es que la justicia ya tiene los brazos muy largos. Y el problema no es migratorio. Ningún dominicano quiere que vengan los haitianos para acá. Ninguno, ni yo, ni nadie. Lo que nosotros, y que el gobierno, el Estado, ponga control en esa frontera, debe de hacerlo. Con lo que no estamos de acuerdo, y eso lo hemos explicado 20 veces, que una persona que nació aquí, que tiene 40, 50, 60 años aquí, que nacieron sus hijos aquí, que votaron, que eligieron presidente, que eligieron senadores, que eligieron diputados y diputadas, que eligieron síndicos, regidores. Hoy a esa gente le digan, no, ya usted no puede votar más, ya ustedes no son dominicanos, ya ustedes le vamos a dar ahora un carnet de extranjería, o usted lo vamos a incluir en un libro para fines de deportación, o para darle su nacionalidad. Y entonces se le da un carnet, cuando le dicen nacionalidad, en blanco. Entonces, eso es lo que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, los organismos internacionales, esos organismos internacionales están preocupados por esa sentencia. Es a eso que vienen. No intervenir, sino que como formamos parte del bloque de constitucionalidad y somos parte de la justicia interamericana de los derechos humanos, porque firmamos eso, si no podemos desafiliarnos mañana,
El Congreso del presidente dice, no vamos a formar parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no vamos a formar parte de la OEA, no vamos a formar parte de la ONU, de las Naciones Unidas, de la cual la República Dominicana es socio fundador. La República Dominicana fue socio fundador de la Organización de las Naciones Unidas en el 1948. Pero se le impidió a la dominicano votar frente a la ONU porque no había pagado la cuota de afiliación. Bueno, explíqueme eso. No, ya eso es un descuido del gobierno dominicano, de que no le ha dado importancia a todo el sistema de derecho interamericano que existe, que hoy tiene un elemento interesante, porque esos organismos internacionales ven a la República Dominicana como una nación que no tiene orden, como una nación que sus instituciones son débiles. Y somos nosotros mismos los que hemos provocado esa situación en el sentido de crear una condición que no era necesaria, que lo resolvió la Constitución del 2010. Porque este tema fue de gran debate de los constituyentes del 2010. Y 4 días en esa discusión hicieron un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Lo que establece el artículo 21.2 de la Constitución actual, que establece que todos los que tienen la nacionalidad dominicana al momento de promulgar esa Constitución son dominicanos. O sea, que hay contradicción con relación a la sentencia. Claro que hay contradicción. Y lo que dice la Constitución. Entonces, lo que dice la sentencia tiene que equipararse con lo que dice la Constitución, porque el Tribunal Constitucional es el máximo órgano jurisdiccional del país y lo que conoce cosa juzgada y terminada. Y todo lo que decide está en sintonía o tienen que estar en sintonía y al mismo nivel que dice la Constitución, y las decisiones del Tribunal Constitucional solamente son recurribles ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando trata violaciones a derechos fundamentales o a derechos humanos. Es decir, que después que el Tribunal Constitucional decide un asunto, entonces ya eso terminó ahí. Y sus decisiones, dice el artículo 184 de la Constitución y la ley 137-11, son vinculantes a todos los órganos del Estado, a todos los órganos del Estado. Y ese es otro tema que nosotros queremos plantear, porque el presidente Danilo Medina, y esto quiero decirlo aquí públicamente y por primera vez, el presidente Danilo Medina acaba de desconocer el Tribunal Constitucional. ¿De qué forma desconoce el presidente? Acaba de anular el Tribunal Constitucional. ¿De qué forma? O el presidente Danilo Medina acaba de violar la Constitución de la República, o acaba de desconocer la autoridad del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el presidente Danilo Medina promulgó el 28 de noviembre la ley 157-13. ¿Qué es esa ley? La ley que instituye el voto preferencial. Pero ¿qué sucede? Que el 26 de septiembre el Tribunal Constitucional dictó una sentencia anulando el voto preferencial y declarando conforme con la Constitución la anulación del voto preferencial. Bien, yo soy un defensor del voto preferencial siempre que se haga con boleta abierta y desbloqueada y mediante el método de Jare, no como está planteado ahora. Pero ¿qué sucede? Al promulgar esa ley, el presidente Danilo Medina o hace 2 cosas, o hace una violación fragante a la Constitución de la República, o desconoce la autoridad del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque cuando el Tribunal Constitucional dice que el voto preferencial está con la anulación del voto preferencial, está conforme con la Constitución, ninguna otra ley puede decir que ese voto puede ser válido. Porque la decisión del Tribunal Constitucional solo la puede modificar una reforma constitucional. Pero entonces hay una contradicción también entre el Tribunal Constitucional y el decreto que emite el presidente de la República. O sea, también, claro, no, es que como han querido arreglar la cosa,
han estado cometiendo errores sobre errores. Errores sobre errores. Aunque el decreto que regula todo el problema migratorio es un decreto para resolver el problema migratorio, pero su artículo 8 establece sobre el problema de la desnacionalización y entra en contradicción con el Tribunal Constitucional. Entonces, como el Tribunal Constitucional es un organismo supranacional, es decir, está por encima, inclusive está por encima del Congreso. ¿Cómo? Sí, el Tribunal Constitucional está por encima del Congreso. O sea, lo que el Tribunal Constitucional decide, tú no lo puedes hacer por ley, solamente tú lo puedes hacer mediante una reforma constitucional. Por eso es que estamos diciendo que Danilo Medina, al promulgar la ley 157, violenta la Constitución de la República, sobre todo su artículo 128, que establece que él debe de respetar la ley, y o desconoce la autoridad del Tribunal Constitucional. Y va a salir un artículo que nosotros escribimos sobre esto, porque es realmente un asunto grave de la institucionalidad. Una ley que instituye el voto preferencial cuando el Tribunal Constitucional acaba de decir que la anulación del voto preferencial es conforme con la Constitución de la República. Vamos a ver qué va a pasar, pero esto es la lucha que hay de intereses entre dos sectores, inclusive del mismo partido, que están en la lucha por quién controla el problema, el Estado en la República Dominicana, si es Danilo Medina o el doctor Leonel Fernández, porque la anulación del voto preferencial era un acuerdo entre Leonel y Miguel para volver al régimen de lista, y entonces Danilo somete esta ley, aunque la sometió un diputado del Partido Reformista, el diputado Pedro Botelho de la Romana. Esa ley pasó por la Cámara de Diputados y pasó por el Senado de la República y la promulgó el presidente, aún sabiendo de que el Tribunal Constitucional había anulado por sentencia el voto preferencial. Ya les decía que este era un programa sumamente especial. Nos vamos a la pausa y continuamos tratando este tema y otro de interés nacional. Rebeldes, con los auspicios de la oficina del diputado Juan Uvieres. Cada día en el aire. Rebeldes. Gracias por continuar con nosotros en este su espacio Rebeldes. Divino, te trajo un tema caliente, choque de titanes, sí. Tribunal Constitucional versus Presidente de la República. ¿Qué pasaría en lo adelante con relación a ese choque de trenes? No, lo que sucede es que si el Presidente de la República desconoce la autoridad del Tribunal Constitucional, entonces aquí va a haber todas estas decisiones, incluyendo la sentencia 168 del Tribunal Constitucional, entonces no tiene razón de que estemos pasando por lo que estamos pasando, porque es que al Tribunal Constitucional se le dio demasiados poderes. El artículo 184 de la Constitución de la República que crea el Tribunal Constitucional lo pone como un superpoder, es un órgano que concluye todos los procesos jurisdiccionales y al concluir los procesos jurisdiccionales, sus decisiones son equiparables solo con la Constitución, después con ningún otro poder. Entonces, cuando el presidente de la República, Danilo Medina, promulga esta ley, es un enfrentamiento con el sector del PLD que controla el Tribunal Constitucional. En este caso, con el presidente de la República. Leonel Fernández, que fue de lo que sometió a través de una persona que nadie conoce ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad ante la decisión de la Junta Central Electoral de anular el voto preferencial. ¿Haría esto Danilo Medina por desconocimiento o provocando como una reacción de lo que le hiciera Leonel en el proceso interno del PLD cuando Danilo dijo, me venció el poder? ¿Sería esa? Bueno, probablemente él esté vengándose. Lo que sí pone en peligro esto es la institucionalidad y pone también en dudas ya las decisiones del Tribunal Constitucional, porque ya con esta acción del presidente de la República le da una, como dicen en los barrios, una puñalada trapera al Tribunal Constitucional, el cual debe de estar sangrando por la herida, y ya a partir de ahora cualquier decisión del Tribunal Constitucional que son inapelables, que son irrecurribles,
puede entonces resolverse con una ley. Si es así, entonces aprobemos una ley para resolver problemas de la desnacionalización y terminemos este caso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y ese asunto. Pero es que las decisiones del Tribunal Constitucional no se pueden resolver por ley. Pero de hecho el presidente, y volviendo al tema de esta sentencia, recuerda que Danilo había emitido un pronunciamiento que decía que había que, por cuestión de humanidad, que había que revisar, verificar. ¿Se ha quedado en el olvido este asunto? No, porque que el hecho, Danilo lo que quiso, y la Junta Central Electoral también le tiró la toalla, disminuyendo a lo mínimo el efecto de la sentencia, porque no es verdad que en la República Dominicana hay 13.000 haitianos que son los que tienen problemas de desnacionalización, que el problema son 58.000 extranjeros y de los cuales 29.000 tienen todas sus facultades y sus problemas resueltos y que solamente 26.000 son los que tienen problemas de que no tienen papel. Eso no se lo cree nadie, ¿entiendes? Porque el mismo periódico, el periódico Hoy, del sábado o del domingo, establece que el Ministerio de Educación dijo que hay 91.000 niños en el sistema escolar oficial que no tienen acta de nacimiento. 91.000. 91.000 niños. Y eso es correcto. Entonces, ¿cuántos de ellos, de eso, nacieron aquí hijos de padres haitianos? Se me ocurre una pregunta, donde dice, porque solamente estamos hablando del caso haitiano. ¿Cuántos nacionales chinos hay en República Dominicana? Nos dice la Junta que solamente hay 1.900 chinos. ¿Cuántos húngaros hay en República Dominicana? Yo tengo la lista. Ellos dicen que hay unos 4.000, unos 5.000 norteamericanos, unos 4.000 ingleses, unos 1.900 chinos, y los otros hay como 3.000 de 96 nacionalidades. O sea, ellos hicieron una ecuación. Sí. Parece que los chinos vienen y se nacionalizan de una vez y resuelven su problema con su picapollo, ¿no? Entonces, pero decir que solamente hay 1.900 chinos que tienen problemas de papel en la República Dominicana, es porque entonces los chinos vienen e inmediatamente se nacionalizan o por lo menos están escritos en el registro de inmigrantes. Y ese libro de registro de inmigrantes, hasta la sentencia solamente tenía 11.000 personas. Y no es verdad que aquí han venido 11.000 chinos, porque yo creo que en la capital solamente hay más de 11.000 picapollos chinos. 11.000 picapollos chinos distribuidos, diseminados en el país entero. No digo yo, no, que hay una para decir que cada picapollo chino de eso tiene ¿cuántos chinos? ¿Entiendes? Entonces, eso hay que verlo, pero decir 1.900 chinos nada más, a mí me llamó a la atención ese número que dio la Junta Central Electoral, de que y me dice un empleado de la Junta que muchos chinos van a la Junta a resolver su problema. Parece que los chinos son más ordenados. A quien ellos nunca ven por la Junta son los haitianos. Obviamente los haitianos vienen aquí por el desorden migratorio que hay, sin documentos, y entonces se quedan viviendo aquí. Y eso hay que regularizarlo, porque nosotros debemos defender nuestra soberanía, pero no la defensa de la soberanía como eso patriotero. Y a mí me dio mucha pena, ver a Claudio Camaño, el hermano que vino con Camaño en el 63, en un discurso en Santiago, utilizando a niños inocentes, que lo llevaron prácticamente obligado ahí, en un discurso radical, pidiendo muerte, hablando de traición, porque el gobierno debería destituir al director de migración y a Vincho. ¿Cómo que el de la Comisión de Ética del gobierno le dice al presidente de la República que él se equivocó? ¿Cómo fue? El director de Ética Gubernamental le dijo al presidente de la República que él se equivocó. Pero yo voy a utilizar un término que Socorro usa frecuentemente. Entonces el presidente de la República, óyeme, es verdad que es un títere, porque ya debió destituir a esa persona solamente con hacer la mención que estamos nosotros repitiendo aquí. Pero ellos publicaron un comunicado llamando al presidente de la República que no dicte ningún decreto y que hay que cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional a mocha y machete.
¿Entiendes? Entonces, ese grupo ultraderecha que se llama la Fuerza Nacional Progresista, que está dirigiendo este gobierno, no sé por qué razón, entonces hay que ponerle un paro. No, Juan Dionisio, ¿qué pasa? Ese grupo que está dirigiendo este gobierno. No, hombre, Dios, no, hombre. Ese grupo ultraconservador, corrupto. Los Castillo. Esos son los que están dirigiendo este gobierno. Ese es el que está dirigiendo este gobierno. No, pues yo no Ese creo que ese está asunto. Vamos a la llamada. Yo no creo ese asunto. Vamos a poner los teléfonos para que la gente se comunique con nosotros. Yo no creo ese asunto de Dionisio. Ese grupo es el que está dirigiendo este gobierno. Bueno, ¿y por qué no lo destituyen entonces? Ya, faltándole respeto al presidente de la República, convocando concentraciones, utilizando a los niños, sacándolos de las escuelas públicas para llevarlo obligado a eventos como hicieron en Santiago, y poniendo a este señor, a Claudio Camaño, a dar un mal espectáculo. Un señor que uno piensa que le pasa, ¿me entiende? Obviamente él fue favorecido con una gran cantidad de dinero por unos terrenos que vendió sin tener ningún tipo de documentación. Llevando falta grave que comete el encargado de ética y protocolo del presidente de la República, en este caso del gobierno que encabeza Danilo Medina. La primera fue cuando, por desconocimiento, y se le olvidó que los hijos y que una tierra que tenían por ahí, que no podía hacer la declaración esa de jurada de bienes. Yeah. Que no estaban ahí. Buenos días. Hello. Buena. Buenos días. Buenas. Sí. Marino, ¿cómo tú estás, hermano? De acuerdo con lo que dice el señor Restituyo sobre las violaciones en la Constitución de la República de parte del presidente Danilo Medina. Ahora, en cuanto a la unión de la oposición, eso yo oí a Hipólito y he oído también al señor Isa Conde. Ese frente viene después de enero. Ese frente viene, ahí va a estar Tuey, ahí va a estar Hipólito, el PRD de Hipólito, Isa Conde y todos esos grupos, y por supuesto Ubiere va a formar parte de ellos. El PRD tiene todo controlado y nos tiene a nosotros como si estuviésemos en un bochinche para ellos después, así que la ley, que se yo creo que el voto preferencial, que estamos en cuarto. Señores, traten de llevar a Mario Emilio Concepción las cosas económicas, cómo está, el déficit de este gobierno. Le agradecería. Bien, así es. Obviamente que a partir de enero, de febrero, tenemos otra llamada. Aquí va a haber movilizaciones y luchas. Buenos días. Buenos días. Hello. Se cayó esa, parece que el mudo que está fastidiando. Hay un mudo que le pagan. Sí. Hay un mudo que le pagan para ese asunto. Sí. Sí. Buenos días. Hello. Si es mudo, ¿para qué entonces llama? Buena. Sí, ¿con quién hablamos y de dónde? Sí, te habla Ronald Abreu de la Sancho Sama. Adelante. Yo lo felicito a tu programa porque ese es un ingrediente con el cual el ciudadano puede expresarse de una manera libre y democrática. Quiero que Cabala no goza de aquel país, viene aquí a poner y a anexar nosotros dominicanos. Miren, más que bien, la sentencia del Tribunal Constitucional va dirigida a organizar el país. Ustedes como profesores lo saben. Ahora bien, eso da vergüenza que la Universidad Autónoma de Santo Domingo se preste a hacer nido a pájaros. Yo creo que eso es una falta de respeto por Febrillé y por la UAS, que es el corazón de la enseñanza de nuestro país. Y yo creo que hemos sido muy tolerantes con nuestro querido vecino Haití y que nosotros no somos haitianos. Lo que pasa es que la comunidad internacional se ha hecho de la vista gorda y no ha querido organizar ese país ni ayudarlo. Y ve la única solución de crear un gran conflicto con la República Dominicana, que no se va a quedar con los brazos cruzados, porque República Dominicana no es Danilo Medina, República Dominicana no es el Congreso, República Dominicana no es los funcionarios, República Dominicana es el pueblo entero que está y se va a parar en un solo pie para hacerle frente a esos países abusadores y avasalladores de la democracia nuestra, que hace bastante tiempo
están por hacerle un daño a nuestro país y se lo vienen haciendo. Otra cosa, ustedes como profesores que se le ha dado tanto apoyo, me parece que deberían tener un programa de nación y no estar mendigando temitas y cositas. La situación para la República Dominicana está muy peligrosa, al punto de que estamos intervenidos y no nos estamos dando cuenta. Después de una gran confrontación armada, se va a tirar los marines de los Estados Unidos, Francia y Canadá, y ahí se va a completar la segunda intervención física y militar en este país. Muy bien, mire, muy bien. Nosotros estamos intervenidos desde 1916. Los yanquis no tienen intervenido, no son los haitianos. Y creo que usted tiene razón. Nosotros tenemos que organizarnos como país, porque es que nosotros no somos un país. Nosotros somos una caricatura de país. ¿Cómo es que nosotros no podemos controlar la frontera en este país? Nosotros tenemos ahí 52,000 guardias. ¿Cómo es que nosotros no podemos controlar nuestra frontera? Entonces, ese es un problema que el Estado Dominicano tiene que preguntarse. ¿Cómo es que no podemos controlar nuestra frontera? Ahora, lo que nosotros nunca vamos a estar de acuerdo es que a una persona que tenga 40, 50 años, que ya es dominicano, que nació aquí, que le dieron su cédula, que votó, que sacó su acta de nacimiento, ahora le digan, no, ya usted no es de ningún país. Y que lo trajeron a través de los dirigentes del Estado. ¿Entiendes? Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos y de dónde? Sí, habla José Torres, de aquí de Cancino Segundo, el municipio de Santo Domingo Este. Adelante, José. Oye, lo que pasa es que el PLD ha utilizado desde su primer gobierno la táctica de mantener un tema, un conflicto en la sociedad para ocultar toda la corrupción y todos sus errores. Y en segundo lugar, el problema del Tribunal Constitucional es que cuando hicieron así y se dieron cuenta que en el padrón electoral había todas esas personas nacionalizadas en el PRD, entonces anularon 350,000 electores del padrón para que en las elecciones son 350,000 votos, ¿entiendes? Y ese ha sido el problema. Entonces mantener eso a la larga hasta los 4 años de Danilo Medina, para que aquí el pueblo solamente oiga Tribunal Constitucional y problema haitiano. Ese es el problema, ¿entiendes? Así es. Entonces nosotros estamos de acuerdo con la regularización, pero no sacar 350,000 electores del padrón electoral que pertenecen al PRD, porque ellos tienen el padrón y saben que esa gente está en el padrón del PRD. ¿Entiendes? Ese es el problema. Yo creo que esa era la idea original. Eso se le ha disminuido, porque ahora la Junta dice que solamente son 26,000, pero como quiera son 26,000 sacarlo del padrón. Pero originalmente eran 244,000 que se querían sacar del padrón. ¿Por qué? Porque es un dato sencillo. La Oficina Nacional de Estadística, que es una oficina del gobierno, dice que en la República Dominicana hay 857,000 extranjeros. 857 extranjeros. Entonces, de esos 800 que vinieron a la República Dominicana, de esos 857,000, 400,300 y pico vinieron a la República Dominicana. Y de esos 400,000 que vinieron a la República Dominicana, 244,000 nacieron aquí. Pero, Juan Delicio, yo vi una publicación que hizo Vieres en su Facebook, que informaba sobre el origen de los cocolos y asuntos, y el presidente del tribunal, Milton Rey Guevara, que no es Rey Guevara, o sea, tiene otro apellido, es descendiente haitiano también. No, descendiente de la isla de Tórtola. De Tórtola. Esos son los esclavos ingleses, o que se llamó en un momento ladino, que eran los esclavos blancos, ¿no? Que vinieron directamente de Inglaterra. Que vinieron primero, fueron de Francia a Inglaterra, ¿no? Se aplatanaron, como dice, en Inglaterra, y de Inglaterra vinieron a las Islas Vírgenes, a Tórtola, Santa Lucía, y todas esas islas que quedaron en manos del control inglés y el control francés, eso se establecieron ahí, y de ahí entonces pasaron a la República Dominicana.
Entonces, él dice que el presidente del Tribunal Constitucional, que se cambió su nombre por Ray, por el de Ira. Yo no sé de dónde. Es posible, porque mucha gente aquí, después de la matanza del 37, se cambió el nombre para evitar la persecución de Trujillo. Okay. Mucha gente se cambiaron nombre. Por ejemplo, lo de Prader, eso se cambiaron el nombre. Era Pradel. Pradel. Sí, que era un nombre de origen haitiano total. Okay. Los Baret y los Buret, toda esa gente se cambiaron esos nombres y acondicionaron el nombre al idioma español más fácil, ¿me entiendes? Para evitar la persecución después de la matanza de los haitianos en el 1937. Es decir, que aquí también hay muchas falsedades. Aquí hay 144 apellidos de origen haitiano, incluyendo los Risset, incluyendo los Vincent, esos que se llaman hoy como ricos, son los Paret, ¿me entiendes? Esos son apellidos todos de origen haitiano. El historiador Frank Moyapón hizo un listado de los apellidos de origen haitiano que viven en la República Dominicana, que con la intervención haitiana desde el 1821 al 1844 se quedaron viviendo aquí. Muchos coroneles y muchos generales haitianos que viven en esta patria se casaron con dominicanas y procrearon hijos de origen haitiano, y que se quedaron, después de la separación, se quedaron viviendo aquí. ¿Me entiendes? Y muchos haitianos se quedaron. Hay que buscar ese árbol genealógico de los haitianos para ver. Soto Lara hizo un estudio interesante y lo publicó en la revista digital de aquel lado de la zona oriental, un análisis interesante sobre los orígenes de Peña Gómez, sobre el origen de los líderes políticos nuestros. Por ejemplo, la abuela de Balaguer era haitiana, total, haitiana pura. La abuela de Balaguer era haitiana pura. ¿Tenemos una llamada? Sí. La última llamada, buenos días. Buenos días. Óiganse, es que ustedes no le hacen una gracia favorable a nuestro país con ese tema así de esa manera. Porque ya los tiempos han cambiado. Si vamos a analizar la situación, entonces la tierra es de todo, pero es que no. Es que cada país tiene su constitución. Cada país tiene su constitución. Y si vamos a eso, usted parece que no se están dando cuenta del peligro que se está corriendo. Si en base a esa historia ancestral es la fusión por ahí que quiere venir. Ustedes no saben y han estudiado la Constitución de la República. Y si aquí señor, mire, déjeme decirle que aquí Haití no tiene ninguna condición de venir y adueñarse de la República Dominicana. Si nosotros lo dejamos, y entonces es un problema de las autoridades, pero no vamos a crear intrigas. No vamos a crear intrigas, ¿me entiendes? Ni odio, ni rencores, y eso no existe. Las autoridades dominicanas son las responsables de poner un límite a los haitianos para que no vengan a la República Dominicana. Ahora, no podemos permitir que denacionalicen a los que ya son nacionales. Hemos terminado. Gracias por acompañarnos en este día de hoy, al compañero Juan Dionisio, un hermano, un compañero de ustedes a través de esos espacios rebeldes. La ausencia de Socorro y de Divino Castillo, ya ustedes saben el motivo, cuál es. Le invitamos para que mañana, Dios mediante, nos acompañen en otra producción similar a esta. Hasta mañana, Dios mediante. Rebeldes, con los auspicios de la oficina del diputado Juan Uvieres. Cada día en el aire. Rebeldes.